Estamos de vuelta y ya estamos con nuestra invitada María Jara Quemada, expresidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Y de partida, estamos en el momento más bajo en temas de probidad desde lo que puede haber sido el financiamiento ilegal de la política hace 12 años o 15 años atrás. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación, especialmente para hablar un tema que realmente ha estado como muy candente y creo que a veces nos quedamos un poco como en la casuística, pero nos vamos como a la importancia y al fondo de este asunto. Y yo creo que efectivamente estamos en un momento grave y muy preocupante. Yo creo que hay instituciones muy relevantes para la democracia y también, por ejemplo, para enfrentar la crisis de seguridad que hoy en día están siendo cuestionadas, como por ejemplo el Poder Judicial. No sé si se puede decir que estamos en la más grave. Yo creo que a veces uno pierde perspectiva y piensa siempre que estamos en la más grave. Yo hago clases de este tema y a mis alumnos, que ahora ya ni uno se acuerda porque casi ni uno había nacido en esa época, pero yo les hablo del MOPGATE, que recuerden que se hablaba de que el presidente Ricardo Lagos quizás no iba a terminar el gobierno por esa situación. Tuvimos un ministro, casi en ejercicio, por así decirlo, que terminó en prisión preventiva. Pero yo creo que efectivamente estamos en un momento muy clave y de alta tensión. Y yo creo que es muy importante el cómo vamos a mirar, el cómo salimos de esta, más allá como de, por así decirlo, como el cotilleo, la copucha de cada caso que efectivamente nos llama la atención, pero cómo vamos a resolver esto y cuáles van a ser las consecuencias de los hechos que estamos conociendo si es que efectivamente se comprobaran. María, ¿usted cree que con todo lo que ha pasado en el Poder Judicial, ¿no? Y con 3 ministros acusados constitucionalmente, ¿es prudente seguir intentando llenar los cupos pendientes? De hecho, se va a votar mañana, entiendo, sí, ¿no? Por 3 nombramientos para la que están pendientes de la Corte Suprema, que además se necesitan para tener, digamos, quórum en las salas y para un montón de otras decisiones muy relevantes. Pero por otro lado también, si este sistema era estructural, ¿no? De besamanos, por ponerlo de una manera eufemística, ¿no habrá duda después de que a lo mejor habría que esperar a tener un nuevo sistema antes de seguir nombrando con el mismo sistema que nos llevó a este problema? Lo que pasa, Paula, es que un nuevo sistema no lo vamos a tener próximamente. Claro. O sea, el gobierno va a ingresar un proyecto de ley pronto, pero aquí esto tiene que pasar todos los trámites legislativos. Y pongámonos que en el mejor de los casos es una tramitación express, que yo no creo que ocurra, porque además este es un tema relevante. O sea, si nosotros legislamos de una manera muy rápida y no lo hacemos bien, quizás nos vamos a enfrentar a los mismos temas en 8 meses más, en un año más, y yo creo que eso puede ser peor. Es decir, responder a esta crisis con una reforma mal hecha y que generemos una expectativa, por así decirlo, de que esto no va a volver a ocurrir y vuelva a ocurrir, yo creo que eso puede ser peor. O sea, mejor seguir adelante. Entonces yo creo que efectivamente hay que seguir adelante, pero yo creo que las instituciones que están participando en estos nombramientos tienen que mostrar que efectivamente acá estamos ante otra situación y que efectivamente estas personas cuentan con la trayectoria, con los antecedentes necesarios y tratar de hacer estos procedimientos lo más transparente y con rendición de cuentas que se pueda ante la ciudadanía. ¿Qué tanto se necesita lo que en algún momento ocurrió? Hablamos del MOPGATE, hablamos de una serie de otros problemas, que fue, en un momento dado, se tomó la decisión de tanto el gobierno de turno como la oposición de hacer algo conjuntamente al respecto. ¿Qué capacidad hay hoy día para generar acuerdos relativamente mayúsculos para enfrentar los temas de probidad? Yo creo que lamentablemente mientras más nos acercamos a las elecciones se ve eso que se diluye un poco. O sea, yo antes de venir para acá me desayuné, por así decirlo, con 2 acusaciones constitucionales. Entonces yo veo un poco difícil eso, pero yo creo que es tremendamente necesario. Yo creo que es una señal clave. Ahora, ojo que también sabemos que nuestro Congreso y los partidos políticos no gozan de una reputación y de una gran confianza en la ciudadanía. Pero yo creo que efectivamente por eso mismo necesitamos que se den las señales de que esos cambios se pueden generar, que esas conversaciones se pueden hacer sacando la calculadora política, sin tener como, por así decirlo, ese egoísmo político de decir no le concedo nada a quien esté gobernando o a mi rival, por así decirlo, y pensar un poco en la institucionalidad. Si nosotros yo creo que estamos, lamentablemente, con todas estas situaciones, horadando mucho a nuestras instituciones. Y si nosotros nos quedamos en estas instituciones y esta confianza sigue cayendo, lamentablemente no solo va a pagar el gobierno de turno o quienes están hoy en día en las acusaciones constitucionales en el Poder Judicial, sino que el Congreso, quienes en el futuro quieren gobernar. Entonces yo
no pierdo la esperanza, pero obviamente uno va viendo la situación y lo ve cada día más difícil de que efectivamente algo así pueda llegar. ¿Y en qué línea, María, debería ir, según usted, la reforma o el cambio en el sistema de nombramiento de jueces, sabiendo que no hay sistema perfecto y que tenemos un sistema donde intervienen los tres poderes del Estado? Lo que en abstracto uno diría, eso no tiene nada de malo en sí, funciona mal, pero claro, no funciona bien porque las personas se someten a dinámicas un poco extrañas. Pero por decirlo así, no hay sistema que nos ahorre cualquier atisbo de virtud de los actores, ¿no? Eso no existe. Lo que no implica que uno no pueda mejorar por aquí, por allá el sistema. ¿Por dónde, según usted, deberían ir la reforma al sistema de nombramiento de jueces, de la Corte Suprema en particular? Hay muchas propuestas que se han hecho, pero si tú miras, la mayoría de ellas, Daniel, van hacia efectivamente sacar de la Corte Suprema muchas de estas temáticas que no tienen que ver con resolver los casos que llegan ante ella. Y eso tiene que ver también con el nombramiento. Y en muchos países hay estructuras como de consejo. De hecho, si nosotros miramos el proyecto de ley que ingresó en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, iba hacia allá. Las propuestas que salieron de los dos procesos constitucionales, que eran totalmente distintos, con mayorías muy distintas, también iban hacia allá. Y en el fondo, tal como tú señalas, no hay propuesta perfecta, pero el 70% alrededor de los países tiene un sistema como de una suerte de consejo donde se toman ese tipo de decisiones, y los que han sido más exitosos son los que tienen una composición donde la mayoría provienen del sistema judicial, propiamente tal, más que política. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, en Argentina, que se ha hablado que no funciona nada de bien, bueno, es que 1/3 de sus integrantes provienen de la judicatura. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que darle ese peso mayor a la judicatura, pero también los procedimientos importan mucho. Que hayan criterios objetivos, que hayan procedimientos más competitivos, que no se prime la audiencia privada, sino que criterios más y procedimientos más transparentes, donde se pueda rendir cuentas y entendamos por qué se están seleccionando determinadas personas. Yo creo que eso es importante y te reduce el riesgo. ¿Qué procesos podrían ser más transparentes, a juicio de usted? Por ejemplo, todos recordamos que en el pasado proceso de nombramiento de fiscal nacional hubo 3 personas que fueron seleccionadas por el presidente de la República dentro de las propuestas que le hacía la Corte Suprema. Y en los 3 procesos nosotros veíamos como una candidatura, por ejemplo, en la primera votación de la Corte Suprema tenía, no sé, estoy inventando, 10 votos, y en el siguiente tenía 2 y en el otro tenía 5. Pero nosotros no sabemos cuál era la razón de por qué se votaba. Sabíamos quién votaba por quién, pero no había una mayor fundamentación del por qué y por qué cambiábamos los votos. Yo creo que cuando uno rinde cuenta, y esto está estudiado, especialmente hoy en día mucho por la economía del comportamiento, cuando hay mayor transparencia y rendición de cuentas, cuando nos sentimos observados y cuando tenemos que rendir cuentas de los hechos y de las decisiones que nosotros tomamos, efectivamente hay decisiones mucho más virtuosas y más racionales, donde los sesgos, que a veces pueden ser totalmente inconscientes, hay un sesgo también que se ha demostrado, que es el llamado de la homofilia, donde nosotros tendemos a elegir personas similares a nosotros, y eso a veces afecta, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, a personas de cierta etnicidad, de cierta raza, donde los sesgos empiezan a primar menos porque yo tengo que hacer un razonamiento que luego tengo que explicar. Entonces yo creo que efectivamente ahí en la rendición de cuentas nosotros podemos mejorar bastante los procedimientos actuales que tenemos. María, ¿cuál es la principal debilidad institucional que tiene hoy día Chile? ¿Es la captura, por ejemplo, del Estado? Pero hay como... Hemos visto 3 casos en el último tiempo. Está el tema de Marcela Cubillo, antes estuvo la discusión por Diego Vela en la OCDE, está también la prima del presidente en la ENAMI, y más allá de que todos ellos tienen pergaminos, tienen currículum, pero no se cuestiona que sean personas capaces, que lo son, sino que la pregunta es a raíz de qué llegan, o sea, ¿qué pasaría con otros igual de capaces que ellos? Si no tuvieran los nexos que tienen, ¿llegarían a tener el sueldo que tienen o llegarían a tener la posición que se les ha asignado? Entonces, ¿cuál es la principal debilidad institucional y cómo viste esos casos? Yo creo que ahí tú, Mónica, pones un tema que es clave, creo yo, y creo que estos casos que tú mencionas atentan mucho contra ese concepto o ese ideal que nosotros tenemos de la meritocracia o de abrir la competencia y que todos podamos tener como la misma capacidad de llegar a los mismos lugares. Y yo creo que efectivamente hay un tema que no es menor, que es el empleo público, la famosa reforma al empleo público, donde al final nosotros sepamos que las personas que están ahí, en cargos más bien técnicos, que no son de exclusiva confianza, están ahí porque, bueno, se abrió la oportunidad y todos llegaron ahí por sus capacidades. Y sirven al Estado y no al gobierno. Y sirven al Estado y no al gobierno, porque además una de las grandes debilidades de América Latina es eso, es que efectivamente nosotros no sabemos si están sirviendo a
el patrón o patrona, el patronazgo, lo que se llama, o a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es difícil querer, una vez que estás en el gobierno es difícil, hemos visto para todos los sectores, es difícil que quieran perder el poder. Es que eso es lo que pasa. De esa, entre comillas, bolsa de trabajo. Que es demasiado exactamente. Sí. Y el problema es que tú ves que todos los que están fuera del gobierno te dicen que cuando lleguen al gobierno no van a hacer eso y van a cambiar. Claro, y la verdad es que pasa y pasa y esto no ocurre. Exacto. Entonces, pero viste mal el tema, por ejemplo, de la prima del presidente Nenami, que está dentro de la ley, pero el gobierno se había comprometido más que la ley, hasta 4º grado de parentesco en el fondo, y dicen, no, es que como es un cargo técnico y no de confianza, pero es nombrada por una jefatura que es de confianza. ¿Sabes lo que pasa? Es que ese caso y el de la OCDE, porque hemos hablado casi todo el día, os digo, la semana del tema Cubillos, pero eso también atenta contra esta idea de la meritocracia. O sea, completamente. Y yo creo que efectivamente el problema de estos casos es que no nos permiten distinguir cuál es la principal razón por la que estas personas llegan al cargo. Y puede ser que la prima del presidente tenga todas las características y todas las competencias y quizás cualquier otro gobierno también la hubiera elegido, pero eso no lo sabemos. Es responsable de ser prima del presidente. Exacto, además, y eso no lo sabemos. Entonces, yo creo que efectivamente cuando tú tienes procedimientos mucho más claros, donde efectivamente hay concursos, de hecho hay muchos países que el sistema es así, en los países más desarrollados, la gran parte es por concurso y si tú eres pariente o no, da igual si tú ganas ese concurso, salvo un número muy reducido que son de exclusiva confianza de los presidentes o presidentas que entran con ellos, salen con ellos y todo entendemos, porque además yo creo que también tenemos que entender que los gobiernos que llegan quieren llegar con su gente. Hay muchas personas que trabajaron para que estos gobiernos sean electos, son sus personas de confianza, quieren implementar su programa, pero eso tiene que quedar arriba. Esto no puede ir, claro, chorreando hacia abajo. Eso es complejo. Entonces yo creo que tenemos que ser más honestos, transparentar esta situación y, en el fondo, establecer los límites de hasta dónde podemos dejar la exclusiva confianza y hasta dónde, en el fondo, es eso por en el concurso. servicio público, pero el caso de la Universidad San Sebastián, que ya tiene una investigación de la Superintendencia, de la Fiscalía y Contraloría, es una empresa privada, como dice Marcela Cubillo, y la rectora Rosa Devés de la Universidad de Chile ha dicho que le parece que debieran transparentarse todos los sueldos, incluidas las universidades privadas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, yo creo que yo voy a ir un poquito más atrás. Se ha hablado mucho de esto es una empresa privada, el sector público, etcétera. Yo creo que hoy en día la línea de lo que es público y privado es mucho más difusa. Nosotros en Chile, y voy también al caso convenios, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una alianza público-privada muy potente en la provisión de bienes y servicios públicos. Entonces es más difícil ya hacer esa línea. Y cuando hablamos además de la educación superior, nosotros sabemos que estamos hablando de un bien y un servicio público muy relevante, donde por supuesto que participa el sector privado, pero es un sector muy regulado. De hecho, se ha establecido que son instituciones sin fines de lucro y hay toda una serie de reglas y de procedimientos y etcétera. Entonces, yo creo que primero es difícil hacer esa distinción. Y segundo, yo creo que yo quiero ir un poco al fondo del asunto de que tampoco podemos llegar a regular todos los aspectos de la vida de las personas. Yo creo que efectivamente vamos avanzando en las regulaciones, es necesario. Pero muchas veces tenemos reacciones. ¿Esos sueldos? No, yo no lo veo como excesivo. En algunos países ocurre cuando hay ingresos públicos, de algún modo. Y ojo que también existe en la ley en el proyecto de ley de transparencia que sigue ahí, yo espero que el Senado de alguna vez lo despache. Viene una propuesta que viene incluso del gobierno anterior y que se fortaleció ahora post caso convenio, donde se establece que todas las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro que reciban ingresos públicos, transferencias por más de 1.500 UTM, que son alrededor de un poquito menos de 100 millones de pesos, tienen que tener ciertas normas de transparencia activas. Las universidades son corporaciones de derecho privado. Por lo tanto, si establecemos que las becas, por ejemplo, son transferencias, podrían estar regidas por ello. Entonces, no es algo tan lejano, algo que se está discutiendo. Pero yo creo que efectivamente se puede tener más transparencia, pero también yo creo que tenemos que ir al fondo del asunto de que no podemos estar regulando todos los aspectos de la vida. Y para cerrar este tema, María, también hay otras dos cosas que son distintas. Por un lado, que la diputada Osandón dijo que era como que se sabía que entre trabajo la universidad absorbía a personas que salían del gobierno del expresidente Piñera y las acogía con sueldos que lo que se ha mostrado es que el sueldo de Marcela Cubillo está completamente fuera de mercado. De hecho, no se conoce otro académico que gane 17 millones por 22 horas en Chile, no sé si en el mundo. Esa situación, por ejemplo, ¿ya sería de qué tipo?
de situación, a juicio suyo, experta en probidad y en transparencia? No, yo no sé bien a qué responde esta situación, pero obviamente genera duda. O sea, acá hemos visto que un propio socio de la Universidad de San Sebastián y que fue presidente decía que se salía de todos los estándares y que de hecho las personas siguientes ganaban la mitad de lo que ganaba Marcelo Cubillo. Y también, no sé, yo he visto personas como José Gregorio que dicen que efectivamente esto está totalmente fuera de mercado, tanto en Chile como también si miramos otros países. Entonces yo creo que por el perfil de docente y de investigadora, yo creo que no es la razón por la que se pagaba. Se dice que es por el rostro, por ser influencer. María. Eso tendrán que determinar las instituciones. Pero obviamente se levantan sospechas y denuncias, además, de personas como Teresa Barinovich, de posible financiamiento a la política, y eso yo creo que hay que despejarlo de todas maneras. Convengamos una cosa. Para los profesores de esa universidad, el que el rector diga de que ella trabajaba formidablemente, lo que uno no puede poner en duda, de alguna manera, si es que la diferencia en términos se estipula sobre la base del sueldo, las otras personas que ganan, pero mucho menos, recibieron el mensaje de su rector de que aparentemente no hacen un trabajo formidable y por lo tanto se genera una situación absolutamente, qué sé yo, kafkiana al interior de una casa de estudios que tiene como misión instruir a jóvenes. Y desde ese punto de vista me parece que ahí hay algo que resolver respecto de la forma en cómo se generan estas, digamos, equivalencias de ingreso con la calidad de la profesión. O sea, yo creo que hay algo que resolver desde el momento que tenemos un sueldo que se sale de todas las normas de mercado. O sea, en general se entiende que el mercado es eficiente, comillas, para asignar lo que es el precio justo, y acá estamos totalmente fuera de eso. Entonces yo creo que es entendible que muchas personas pidan... Más el precio de mercado que el precio Claro, justo. pero que muchas personas pidan explicación de, bueno, a qué se debe, cuál es el fundamento real de este pago que está totalmente fuera de lo que se está pagando en el mercado chileno y también en el mercado internacional. Y yo entiendo que, bueno, el Ministerio Público está haciendo investigaciones, la superintendencia también, y habría que ver si el CERVEL, que es el que está a cargo también de ver si es que hay infracciones a las normas de financiamiento a la política, va a hacer algo al respecto para poder determinar esto y despejar esos puntos. Sin negar nada lo que dice, en todo caso la universidad estamos sometidas a acreditaciones bastante intensas que quizás pueden ser mejores, pero no es que la universidad, digamos, no tengan que rendir cuenta a nadie, sino que por el contrario. De hecho hay una ley general de educación. Pero quería hacerle una pregunta más general sobre este caso, que es curioso cómo partió como el caso Hermosilla, y partió a partir de ahí el abogado de Luis Hermosilla, su hermano, de hecho, en un minuto amenazó con revelar muchas cosas, y la discusión como que se fue a otro lado, y hay gente que dice, miren, no es nadie más feliz que Luis Hermosilla en este minuto, digamos, mirando cómo la discusión varió y se movió a otro lugar completamente distinto. ¿Cómo evalúa ese giro usted? Es verdad que las dinámicas de la discusión pública son muy impredecibles, digamos, pero hay algo curioso ahí, ¿no? Que todo partió ahí, estamos hablando de muchas cosas distintas, todas muy pertinentes por lo demás, por favor, no pretendo negarlo, pero se generó como una evolución rara de la noticia, ¿no? Sí, se generó una evolución rara, pero yo creo que el caso de Hermosilla no está olvidado. O sea, van a salir, yo creo, o sea, están saliendo constantemente más aristas, y es una investigación judicial que está recién comenzando. Por lo tanto, yo creo que este no es un caso que esté olvidado, y creo que efectivamente no podemos olvidarnos de muchas de las deficiencias que nos ha mostrado el caso Hermosilla. A mí no me gusta mucho quedarme como en el caso en sí, como en la casuística concreta, sino que más ir bien a, bueno, cuál es el síntoma que nos está mostrando este caso y cómo vamos a resolver esto para adelante, independiente de que considero que es imprescindible que, de comprobarse muchos de estos hechos que se están investigando, requiere sanciones drásticas, porque la señal tiene que ser muy clara. Pero yo creo que este caso no está olvidado y creo que efectivamente no podemos olvidarlo. Pero ahí uno se pregunta también, ¿qué es lo que está fallando hacia atrás? Porque Mobgate vienen reformas importantes, no todas las que se necesitaban, y hay un pacto de impunidad en que se dicen los sobresueldos no son tributables, entre Lagos y Longueira. No hubo castigo penal. Platas políticas, hubo reformas importantes, de nuevo, pacto de impunidad, no más querellas de parte del Servicio de Impuestos Internos cuando el agua llegó a las orillas de casi todos los sectores políticos durante el gobierno de Michelle Bachelet, no más querellas. Pacto de impunidad de nuevo. ¿Cuál es la importancia también y el peso que hay hoy día sobre el sistema judicial, un sistema judicial cuestionado y una fiscalía que dice hasta ahora que siguen haciendo su trabajo, pero cuál es
¿qué puede significar que de nuevo lleguemos a nada en estas investigaciones? No, yo creo que eso sería muy malo para nuestro sistema y nuestra institucionalidad. Yo creo que la impunidad en este punto no es tolerable. Y tengo la esperanza de que eso no ocurra así, porque efectivamente ha habido cambios relevantes también en la sanción para este tipo de delitos. De hecho, tenemos a personas en prisión preventiva. Eso, previo a las reformas del 2018 que se hicieron, probablemente no habría sido posible. Entonces yo tengo la esperanza de que, de comprobarse estas irregularidades, no pase. Ahora, ¿qué es lo que falla? Fallan, yo creo que dos cosas. Uno es que efectivamente en muchos temas tenemos diagnósticos hace mucho tiempo, tenemos propuestas, tenemos incluso a veces consenso de distintos lugares, think tanks, etcétera. Como con la reforma del Estado. Como la reforma del Estado, en hacer esa reforma, pero esas reformas nunca llegan, ¿ya? De hecho, la reforma del sistema judicial, hay una propuesta de la Corte Suprema el año 2014 a raíz del escándalo de la Corte de Apelaciones de Rancagua. A veces en cambio tampoco los cumple, o sea, los senadores, ponte tú. Y ahí está lo otro. Claro, que hacen cambio y no los cumplen. No sacamos nada con seguir haciendo todas las reformas. Podemos tener la mejor política pública de integridad si es que nosotros no nos comprometemos de una manera amplia y social a cumplir esas normativas. O sea, por ejemplo, los diputados y los senadores, y de hecho transparente, esto tú me lo recordaste en algún momento cuando te pregunté sobre normativa de transparencia, sí. El 2016 ellos se hacen un código de buenas prácticas en que dicen no vamos a recibir sin que sea público ningún candidato, ningún cargo que dependa del Senado. Y ya vimos que no lo cumplieron. O sea, ellos se lo pusieron como norma el 2016 y no lo cumplen. Entonces también aprovechar de preguntarte, aparte de este cambio cultural, ¿qué normas sí falta cambiar? ¿Cuánto ha avanzado la agenda que tú propusiste a raíz del caso Convenio? Que a todo esto era otra forma también de dar trabajo mientras no estaban en el gobierno, sí, o los que no habían alcanzado cargo en el gobierno. Déjame agregar una cosa a lo que dice Mónica. ¿Qué tanto se quiere cambiar? ¿Qué tanto hay verdaderamente intención de generar medidas que sean más probas para distintas materias? Porque de repente da la sensación de que se dejan abiertas ciertas esclusas, sí, para que efectivamente se haga el trueque o se haga el juego. Generalmente este tipo de reforma se hace mucho a contrapelo. Es muy difícil cambiar la forma en que se hacen las cosas. Muchas veces porque hay comodidad, porque estoy acostumbrada a hacer las cosas de determinada manera, y otras veces porque efectivamente no quiero soltar mi rancho de poder. Y eso lamentablemente genera que estas reformas sean muy a contrapelo. Entonces, por eso también, si tú revisas, y ahí Chile Transparente ha seguido monitoreando los avances de las propuestas que hicimos en la comisión asesora, y van alrededor de un 38% de avance y un 60% en las que eran de corto plazo, que el propio gobierno puso su propia temporalidad. Y claro, vimos un impulso inicial, como suele pasar con estas agendas, mucho más relevante que el que hoy en día tenemos. Ahora, hay varios proyectos de ley que efectivamente el gobierno ingresó y que están a la espera de discusión en el Congreso. Pero claro, tenemos una agenda muy intensa. Entonces hay parte de no queremos generar los cambios y parte que estamos discutiendo una agenda de seguridad, una agenda de crecimiento económico, el tema de pensiones, salud, acusaciones constitucionales. Sí. Entonces María, es difícil también que avancen. Antes que se nos acabe el tiempo, usted dijo, bueno, el caso Hermosilla tiene que implicar cambios, así como usted lideró la comisión, sí, con los cambios que se hicieron después del caso de Fundaciones o que se están haciendo, ¿no? En este caso, en breve, ¿cuáles serían los, no sé, aparte del nombramiento de los jueces, que ya el gobierno va a ingresar un proyecto, qué otros cambios se deben hacer dado el caso Audios, caso Hermosilla, que seguimos conociendo además, porque se sigue abriendo, como dice Daniel, aristas impensadas, pero con lo que conocemos hasta ahora? Mira, yo creo que un cambio relevante, vuelvo al tema de la reforma del empleo público. O sea, yo creo que efectivamente eso puede tener un impacto en muchos temas, la reforma al empleo público, porque efectivamente es mucho más difícil capturar a las personas que están dentro de las instituciones para que me aprueben permisos, para que me beneficien, para que me den información, etcétera, cuando estas personas, bueno, pertenecen a funcionarios del Estado y no a funcionarios de gobierno, etcétera. Eso es lo uno. Y segundo, además, el señor Hermosilla se hubiera sido mucho más difícil que hubiera sido asesor y accediera a cierta información y a cierto poder cuando tenemos normativas de empleo público mucho más estrictas. Entonces yo creo que también ahí hay un tema.
Y segundo, yo creo que esta quizás es una reforma que toca muchos aspectos, que es la reforma de beneficiario final, que es un proyecto de ley que está en el Congreso, que se ha discutido en una sola sesión en el Senado y que es relevante, era parte de la reforma tributaria que cayó, que es saber quiénes son las personas que se benefician o que controlan a distintos vehículos o estructuras jurídicas. Esto es algo que está avanzando mucho en el mundo, en los países más desarrollados, muy a contrapelo también, pero esto es como una bala que mata varios pájaros. Ya, perdón por los pájaros, pero que mata varios pájaros en el sentido de que lucha contra el crimen organizado porque a ellos les cuesta mucho más generar estructuras para lavar dinero, contra el lavado de dinero, contra la corrupción de las propias autoridades políticas que pueden después, en el fondo, llevarse recursos para la casa. Sabemos quiénes están detrás de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que por último hay una reforma que avanzó entre el 2015 y el 2017 y después se paró completamente. Y yo creo que efectivamente ahí no hay voluntad de avanzar, que es una reforma al Congreso, donde se da mucho más transparencia, rendición de cuentas, se elevan los estándares de integridad, que muchas veces no tienen, porque no tienen un fiscalizador externo, como es la Contraloría General de la República. Y yo creo que esa reforma también podría ser muy relevante porque muchos de estos temas pasan por potenciales conflictos de intereses en el Congreso, por falta de rendición de cuentas, etcétera. Y yo creo que efectivamente si nosotros eleváramos esos estándares, podríamos también mejorar los procedimientos, pero también la reputación de nuestro Congreso. María Jara Quemada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con los minutos de confianza y después conversar.